a través del trinar de las avecillas que cantan las alabanzas a nuestro Dios Creador, simplemente les quiero decir, buen amanecer, querido hermano, querida hermana. Seguimos caminando en la presencia del Espíritu Santo. Y prácticamente hoy cerramos el cuadro de las dimensiones que él le venía narrando acerca del Espíritu. Acerca de la dimensión antropológica, carismática, liberadora, monárquica, y ahora entramos a la dimensión profeta. Pero antes de entrar en el estudio, vamos a pedirle nuevamente la presencia del Espíritu Santo para que nos conceda su sabiduría y poder discernir y llevar en regla su santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tenemos aquí, como siempre les comienzo, con un acto muchas veces anónimo. No hay actores de la anécdota o quizás de la experiencia que alguna vez en su vida vivieron. Bajo la dimensión profética podemos leer una experiencia. Dice, enfermó gravemente el veterano Arúspice y fue necesario que lo sustituyera un aprendiz. Debía averiguar urgentemente qué deparaba el destino a aquel atormentado reino. Tras haber sido cortado casi en dos bandas, el animal se acercó a él ritualmente al aprendiz. Con algo de repugnancia miró cómo brotaban los intestinos por su forma alambicada y se apresuró a emitir su oráculo. Futuro intrincado, algo muy semejante a un laberinto nos espera. Volvió a mirar fijamente el intestino, clavó la mirada en el colon de este, pasó al recto, luego añadió ya un poco más sereno, pero habrá no obstante una salida. Eso podría decir que es una historia un poco macabra, pero tiene bajo la tutela y la guía del Espíritu Santo un sentido. Y eso es la hermosura, que a veces nos escandalizamos ante situaciones que el propio Espíritu puede desarrollar y puede usar cualquier situación para hacerse presente y orientarnos. Así como Jesucristo hablaba de parábolas, hablaba a veces de cosas que la naturaleza se presentaba ante sus ojos y de ahí sacaba una enseñanza. San Pablo nos habla que hay un ambicionar los carismas mejores. Corran por alcanzar el amor, pero codicien también los dones del Espíritu, sobre todo el don de la profecía. Y podemos verlo en 1 Corintios 14:1. A cada uno se le otorga la revelación del Espíritu para que sea útil a los demás. Ahí está el secreto. Útil a los demás. 1 Corintios 12:7. Estas palabras no solo son válidas para la comunidad primitiva, sino para todos los tiempos. Para el tiempo actual que estamos viviendo. Hoy en día nos encontramos ante una situación de ruptura tanto en la iglesia como en la sociedad. Como ha dicho el Concilio Vaticano II, estamos al comienzo de una nueva época. Gaudium Spes 4:54. Y Dios quiere conducir a su iglesia en un futuro preparado por Él. Por medio de la profecía se escucha una nueva llamada a la decisión del creyente y al riesgo del anonadamiento en el futuro. El ministerio profético abre una nueva dimensión de la relación con Dios en la vida de los individuos y de las comunidades. Él es el Dios históricamente presente.
En su espíritu, Él es experimentado como el Dios con nosotros y como el Dios liberador y salvador. Si la palabra profética representa una función clave en la iglesia, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para recibir este don del Espíritu? Al comienzo de la carta a los Hebreos se dice: muchas veces y de maneras diversas habló Dios en un tiempo a los padres de los profetas. En este tiempo último, sin embargo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1:1. El término profeta viene de una palabra griega que significa el anunciador, el portador. Profeta es uno que habla en nombre de otro, es un mensajero, un enviado. De aquí hay que tener en cuenta que la profecía no es una primera línea, la predicación del futuro, sino una afirmación a partir del interior, desde la inspiración del Espíritu en el presente respectivo. También a esta palabra profeta corresponde en hebreo sobre todo el término naví, que tiene el significado de pregonero, de heraldo. Es un significado activo y pasivo, es decir, un llamador, a su vez también llamado. Por eso que yo creo que al hacer este estudio he descubierto que la palabra realmente real que podríamos nosotros utilizar para los que estamos conllevando la palabra de Dios a través de enseñanzas, de diálogos, de pregonar la buena noticia, seríamos los naví del Evangelio, es decir, los heraldos, porque llamarse predicador implica estar prácticamente dentro de la línea del clero, pero nosotros somos los elegidos por Dios, los inspirados en la fuerza del Espíritu Santo para mostrar que el conocimiento, la sabiduría solamente la otorga Él. No son los estudios. Sí, habrá conocimiento, pero la inspiración tiene que ser una inspiración profunda del alma y del espíritu que aboque para que el que escuche realmente sienta como que Dios le está hablando. Yo a veces me quedo abismado cuando escucho al Santo Padre, especialmente cuando habla Benedicto XVI, el Papa Memérito, o cuando hablaba San Juan Pablo II. A mí, mi corazón se sentía arrebatado por ese discernimiento. Con qué dulzura hablaban. Uno hablaba con la dulzura de un padre. Benedicto XVI hablaba con la dulzura de un padre, pero de un padre que quiere corregir para evitar que sus hijos se pierdan. Los profetas hablan la palabra de alguien superior hasta el punto que su propia personalidad pasa a un segundo plano. Ellos no anuncian un poder propio, sino que son representantes e instrumentos del poder de Dios. Por tanto, ellos hablan la palabra que les ha sido confiada con autoridad y poder. Así nos dice el profeta Jeremías: no es mi palabra como fuego, palabra del Señor, y como martillo que quebranta las rocas. Jeremías 23:29. También el deutero Isaías proclama desde la situación del destierro la palabra autorizada de la promesa: pues así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no retornan allá, sino que empapan la tierra para que ésta germine y brote, produzca simiente para sembrar y pan que comer, así es también con la palabra que sale de la boca. No retornará a mí vacía, sino que obrará todo lo que yo quiero y alcanzará todo aquello para lo que yo la he enviado. Isaías 55, a partir del versículo 10 y siguiente. La fuente de toda profecía auténtica es la relación personal con Dios. Dios es quien pone el interés, el inicio, que Él mediante la llamada, especialmente al ministerio, es decir, a la acción de los sacerdotes, y los va conduciendo prácticamente hacia la vida del profeta. Él se dirige a la libertad de su siervo, lo invita a una entrega total y luego lo envía al pueblo. El profeta no tiene otra prueba de legitimación para su ministerio que el hecho de ser llamado por Dios y de hallarse a su entera disposición. Mediante la llamada de Dios elige para profetas a hombres de una entrega total y radical
es decir, aquellos que ponen su libertad en favor de los demás. Por ello, los profetas del Antiguo Testamento no pertenecen a un pasado lejano, sino que siguen estando presentes por su historia de actuación. Este alcanza en Jesucristo su cima insuperable y su plenitud. Jesús es la medida de todas las profecías. ¡Qué hermoso! En esto, el don de la profecía que el Señor nos ha concedido mediante el bautismo puede señalarse, o podemos señalar 4 fundamentos básicos. Primer fundamento sería el anuncio, segundo la denuncia, tercero el consuelo y el preparar. ¿Cómo es el anuncio? El profeta no anuncia tanto lo que va a venir o va a suceder, sino lo que ya ha venido y acontecido. Por tanto, el profeta, más que mirar hacia el futuro, mira hacia el pasado o hacia el presente. En este sentido, el cristiano anuncia teniendo como telón de fondo el acontecimiento. Cristo, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. La función del profeta cristiano es proclamar que Cristo ha venido ya, que aunque haya muerte, vive para siempre y está presente en el mundo, actuando en los hombres y en la iglesia, porque Él ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. La denuncia. El profeta es el hombre que desenmascara el pecado del mundo en todas sus manifestaciones, pero sobre todo, siempre se hace presente bajo una forma que el mundo la ha convocado, y eso es llamado la idolatría. El profeta también denuncia a los hombres que no conocen a Cristo y no aceptan el don que Dios ofrece a la persona de su propio Hijo como signo de su misericordia, de su amor y de su voluntad. Y todo esto para que nadie alegue ignorancia. Yo no supe, a mí nadie me dijo, nadie me habló de Cristo. El consuelo. Hay en nuestras comunidades muchos hermanos marcados por la tristeza, la pesadumbre, el dolor, la enfermedad, la desesperanza y la desgracia, el temor y el miedo, especialmente en esta gran pandemia. Y Dios quiere servirse de nosotros para hacerles llevar a ellos una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Si Jesucristo ha resucitado es porque venció la muerte, venció al maligno, y Él es capaz de vencer toda situación crítica que ataque a la humanidad y especialmente a los cristianos. La palabra de Dios en el consuelo se debe de hacer notar por nuestro testimonio, que es lo único que convence y acredita que ese Cristo que anunciamos vive en nosotros. ¿Tú eres imagen del Señor? No respondas. Que sea esto una pregunta para que medites en este amanecer. El preparar a los hombres los caminos del Señor fue el cometido de Juan el Bautista. Y es también nuestra misión. Él viene del desierto, de la soledad, de la contemplación para predicar la modestia. Allanen los senderos del Señor, la humildad, que los montes se abajen, y la fe, que los valles se levanten, y la rectitud de corazón, que lo torcido se enderece, y la sinceridad, lo escabroso se iguale. Habrá una recompensa para aquel que acepte el mensaje del profeta, según Mateo 10:41. Pero el premio que suele recibir es más bien la persecución y la muerte. Conocemos el final del Bautista, víctima de su propia denuncia, de la cobardía de un rey, de la astucia y la ambición de un lívido, de una mujer. San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. La suerte del profeta por excelencia no será distinta a la de los profetas que le precedieron. Jesús en el Calvario, con su muerte, consuma su profetismo. En la cruz anuncia que todo está cumplido y se revela como el gran profeta del amor, de la misericordia y del perdón del Padre. Querido hermano, querida hermana, al finalizar esta dimensión quincuagésima en donde nos explica el Espíritu Santo bajo todos los contextos,
Queremos pedir al Espíritu que nos revele nuestra vocación realmente. Si usted es un creyente, sea un creyente decisivo, un creyente que entre en el camino de la misión, que se entregue realmente a las causas del Señor y no tenga miedo. Porque Dios suple, Dios educa, Dios enseña, Dios te va levantando de tu ignorancia para hacerte un justo, un Naví, como decíamos, para que nosotros podamos ser los pregoneros de la buena noticia en este mundo, en el siglo XXI que estamos marcando. Le pido a mi Señor que descienda ese Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, que lo libere de sus miedos, de sus temores y los sane de cualquier enfermedad, para que, liberados de toda cadena que los puede apartar del camino del Señor, se decidan con un espíritu firme, un espíritu verdadero, a seguir los pasos de Cristo Jesús en este mundo. Por eso desde la altura simplemente lo único que me toca decir es que Dios envíe su Santo Espíritu sobre ustedes. Y a través de ese Santo Espíritu recibamos la bendición trinitaria, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor, César Coronado, del Ministerio Católico de Evangelización Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo, de la Arquidiócesis de Miami. Buen amanecer, buen día, buen empezar en esta entrega de nuestros sentidos, talentos a la misión de Cristo Señor, nuestro Señor. Amén y amén. Paz y bien. Aleluya.